Mi padre ofendió al príncipe heredero. El príncipe aprovechó un pretexto para condenarlo a muerte. Al final, mi padre murió enfermo en prisión. Todas las mujeres de nuestra familia, la casa del marqués de Chowen, fueron degradadas a la condición de esclavas del gobierno. Cuando se emitió la orden de confiscación, los funcionarios llegaron rápidamente. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. A algunos les despojaron de sus ropas, a otros les arrancaron las joyas. Mi madre, anciana y débil, solo pudo sentarse allí llorando. Las concubinas Chun y Lu protegieron a mi hermana, temerosas de que los oficiales le hicieran daño. Las 3 chicas más jóvenes se quedaron paralizadas, conmocionadas. En mi vida pasada, yo estaba igual de aterrorizada. Me acurruqué y me quedé mirando, impotente. Pero esta vez fui más lista. Escondí todas las joyas que pude en mi camiseta, todo lo que pudiera intercambiar por dinero, me lo metí encima. Mi madre seguía sollozando en el suelo, así que le metí un collar de cuentas de jadeíta en la boca. Las concubinas siguieron mi ejemplo, todo lo que se podía meter en un corsé se lo metían, y todo lo que no se podía, se lo metían en la boca. No nos permitían llevar nada de valor cuando nos sacaron a rastras. Mi hermana seguía en el suelo, suplicando con tristeza. Oficial, este cuadro fue un regalo del emperador a nuestro padre. Por favor, no lo dañe. El emperador lo pintó él mismo y siempre está colgado en mi habitación. Por favor, no lo arruines. Pensé, qué tontería. Ese cuadro siempre había estado colgado en el estudio de papá. Solo unos cuantos faisanes aburridos, mal dibujados. Si no fuera por la inscripción del gran erudito, no se vendería ni por 3 monedas. Solo estaba montando un espectáculo. El oficial al mando del equipo de confiscación era alguien cercano al emperador. En cuanto vio a mi hermana, llorando dulcemente, débil y delicada, se le ablandó el corazón. Estaba a punto de ayudarla a levantarse cuando la empujé con la cadera. Hermana, ¿aún conservas esta horquilla? Si no, me la llevo. De repente dejó de llorar. Probablemente quería decir que la conservaba, pero debía mantener la imagen de una chica frágil y culta que apreciaba la caligrafía del emperador. Para cuando le arranqué el broche de jade de la cabeza y metí la perla en el calcetín, se olvidó por completo de llorar. ¡Ay, cómo puedes ser tan grosera! Los funcionarios no se preocupaban mucho por nosotras, las mujeres. Nos veían escondiendo cosas y hacían la vista gorda. Sin embargo, mi hermana optó por mostrarse superior, abrazando el cuadro con una mano y agarrándome del brazo con la otra, gritando que estaba escondiendo algo privado. Mi madre tenía la boca llena de collares, no podía hablar. Las concubinas y las hermanas menores hicieron lo mismo, todas con la boca tapada. Al ver a mi hermana actuar con tanta nobleza y pureza, todos se abalanzaron sobre ella, la tiraron al suelo y la amordazaron con un trapo. En cuanto al cuadro, ya lo había tirado al suelo, se le había caído. Mi madre y las concubinas fueron enviadas a trabajar a la oficina de costura. Las 3 hermanas menores tenían otras tareas asignadas, estaban ocupadas desde el amanecer hasta el anochecer. Excepto mi hermana. Ella simplemente se quedó allí parada, observándome fríamente mientras lavaba la ropa. No solo no me ayudó, sino que incluso me preguntó en voz alta dónde había escondido las joyas. Lo cierto es que las vendí todas por unos 700 tales de plata. Los bienes confiscados rara vez se venden bien, las casas de empeño lo funden todo para convertirlo en artículos nuevos. 100 cuentos se destinaron a comprar calmantes y suplementos para mi madre y las concubinas. Son mayores, me preocupaba que no sobrevivieran a cualquier incidente en el palacio. 50 cuentos se destinaron a comida y ropa de invierno para las niñas, para que no murieran de hambre ni se congelaran al entrar al palacio. Les dije que compartieran sus cosas buenas con las demás criadas o las acosarían. Las niñas estaban asustadas, pero en cuanto vieron que tenía un plan, me hicieron caso. La mayor solo tenía 10 años, las otras 2 eran menores de 8. Al caer de la nobleza a la esclavitud de la noche a la mañana, ninguno de nosotros se había adaptado. Sin alguien que los guiara, su destino habría sido el mismo que el mío en mi vida pasada. En aquel entonces sufrieron miserablemente. Jóvenes e ignorantes, desconocían las crueles reglas del palacio. Una a una murieron a lo largo de 3 estaciones.
Al principio, las concubinas se arrodillaron para implorarle ayuda a mi hermana, pidiéndole que implorara clemencia al emperador. Pero ella los apartó con disgusto. Como hijas de un criminal, deberían saber cuál es su lugar. Disfrutaron del lujo cuando su padre vivía, ahora acepten las dificultades que dejó atrás. No puedo hablar con el emperador por ti, y ni se te ocurra suplicarme. Si alguien poderoso quiere castigarte, entonces merezco morir. Dijo esas palabras solo para sentirse justa. El emperador no era un maestro de la caligrafía, solo le gustaba estampar su sello en obras famosas. Su habilidad pictórica era horrenda. En vida de su padre, solía burlarse de las pinturas del emperador a sus espaldas. Aún así, el emperador le regaló un cuadro. Debido a la actuación de mi hermana, que lo custodiaba como si su vida dependiera de ello, unos aduladores la empujaron al Salón de la Radiancia a moler tinta para el emperador. Tenía talento para el arte y su crítica de cuadros le complacía. Desde entonces el emperador la consideró un alma gemela. Así que cuando afirmó que no podía hablar por nosotros, mentía. Al oírla culparme, agarré con naturalidad una falda sucia de una noble que acababa de terminar su ciclo y se la metí en la boca a mi hermana. Si tienes tanta libertad, ve a lavar la ropa. Deja de quejarte. Estaba tan disgustada que rompió a llorar y salió corriendo. Poco después, la abuela Fon la arrastró de vuelta. La abuela Fon nos gestionó. La lavandería siempre estaba llena, la ropa se amontonaba sin parar. Si ofendía a algún noble, también estaría en problemas. Sin trabajo, sin comida. Al principio mi hermana se mantuvo firme en su orgullo, no comeré, prefiero morir antes que someterme. Pero después de 2 latigazos y unos días de hambre cedió. Aún así seguía resentida por la rapidez con la que lavaba la ropa, pensando que había sobornado a la jefa. Así que me denunció. La abuela Fon llegó con un látigo fino. Pero yo estaba trabajando duro. Con la experiencia de mi vida pasada, me lavaba rápida e impecablemente. Las consortes incluso elogiaron lo limpia que estaba su ropa. Pero en palacio ninguna criada de baja estofa destacaba por lavar bien. La abuela Fon me miraba como a un burro, uno que podía caminar erguido, a diferencia de los demás. Al verme inclinar la cabeza y trabajar sin trucos, nada que ver con la intrigante y perezosa que mi hermana decía que era, no me golpeó. En mi vida pasada, aunque mi hermana nunca trató con la abuela Fon, sí me denunciaron. Quien lo hizo fue Yuan Anai, celoso de que alguna vez hubiera sido una noble señorita. Lo exageró todo y me calumnió. La abuela Fon le creyó, me castigó severamente y me hizo trabajar varios días seguidos sin dormir. En cuanto a Yuan Anai, ni siquiera la conocía, y mi hermana ya me despreciaba. Esa noche, al regresar a la habitación compartida de la criada, rebusqué bajo la ropa de cama y descubrí que una nota de plata que había escondido había desaparecido. Al mismo tiempo, mi hermana se había mudado sigilosamente de la habitación compartida a una habitación individual. Pero ni siquiera tuve que buscarla, la trajeron rápidamente. La abuela Fon le arrojó un fajo de billetes falsos de plata triturados a la cara. ¿Cómo te atreves a intentar engañarme con billetes falsos? Deberías agradecer que no te entregue a las autoridades. El rostro de porcelana de mi hermana estaba contorsionado por el miedo y el arrepentimiento. Me miró con incredulidad. Eras tú, ¿verdad? Eras tú. Al mediodía había comido bien y ahora estaba tumbado al sol, frotándome la barriga. Al oír su acusación, agité algunos billetes falsos en la mano. Ah, ¿te refieres a estos? De niña me encantaba dibujar. Nadie los quería cuando nos confiscaron la casa, así que los guardé como recuerdo. Me preguntaba a dónde habían ido a parar. ¿Fuiste tú quien los robó? Se puso furiosa al instante. Pero no había estado comiendo bien, le faltaban fuerzas y no podía tocarme. Solo podía reventar de frustración. Cuando nuestra madre se enteró de lo mal que estaba, vino a verla. Pero después de escuchar algunas cosas de los demás, su rostro se ensombreció. Dao, ¿le robaste a tu hermana? Tadao la fulminó con la mirada. Madre, ¿te has vuelto loca? Todo lo que se llevó era nuestro. ¿Por qué debería quedarse con la plata para ella sola? Mamá la miró sorprendida, como si estuviera viendo a una extraña. Es tu hermana.
Si no fuera por su rapidez cuando llegaron los funcionarios, no habríamos salvado nada. Y cuando allanaron la casa, te preocupaste más por proteger ese cuadro tonto que por tu familia. Si Du no hubiera escondido esas joyas y las hubiera vendido, ¿cómo habríamos conseguido medicinas las concubinas y yo cuando enfermamos? ¿Y tus 3 hermanitas? Ya basta. Tadao la interrumpió bruscamente. No quiero vivir entre gente como tú buscando migajas. Salió hecha una furia, agitándose las mangas. La llamé. No terminaste de lavar la ropa. No esperes cenar esta noche. Más tarde esa noche 2 jóvenes eunucos vinieron a buscarme. Dijeron que alguien del eunuco Wang me había llamado. Ese eunuco Wang se refería al gran mayordomo eunuco Wang, el eunuco jefe que había servido a la emperatriz viuda. Tras su fallecimiento el emperador, conmovido por sus décadas de leal servicio, lo ascendió a supervisor jefe del palacio. Ahora solo el emperador, la emperatriz y el príncipe heredero tenían más autoridad que él. Incluso los nobles lo trataban con cautela. Se me pusieron las piernas como gelatina en cuanto pronunciaron su nombre. Entre los 2 eunucos, me llevaron a conocer al infame eunuco Wang. En cuanto entré en la habitación, me desplomé en el suelo. Su rostro estaba pálido, sin vello, con una expresión indescifrable sobre sus pómulos demacrados. Jugueteaba distraídamente con un anillo verde en su pulgar. He oído, dijo lentamente, que deseas firmar un contrato de emparejamiento conmigo. Un sudor frío me empapó la espalda. En mi vida pasada, había oído hablar de él. Obediente sí, pero retorcido en el fondo. Los eunucos que habían perdido su hombría solían resentirse con las mujeres, deseándolas y odiándolas a la vez. Y ese rumor de que yo quería convertirme en su supuesta esposa era un completo disparate. Como sirvienta de palacio de bajo rango, yo no era nada. Probablemente ni siquiera sabía de mi existencia. Alguien me había tendido una trampa. Pero si lo negaba, me arriesgaba a insultarlo. Un recordatorio de que jamás podría ser un hombre de verdad. Si creyera que me había burlado de él, aunque fuera sutilmente, podría aplastarme como una hormiga. Cualquier respuesta, sí o no, podría significar la muerte. Mi mente daba vueltas. La voz del eunuco Wang se volvió fría. No quería perder el tiempo con una criada de baja estofa como tú. Pero como enviaste a alguien a correr la voz, insistiendo en que no te casarías con nadie más, te lo pregunto directamente. ¿Es cierto? Se me heló la sangre. ¿Quién demonios se atrevió a decir semejante cosa? Presa del pánico, me arrojé a sus pies, agarrándole la pierna. Por favor, perdóname. Merezco morir, me equivoqué. Soy Tayu, la segunda hija de Talín, marqués de Sowen. Una vez fui al palacio con mi padre y te vi de lejos. Me pareció que te veías tan elegante, tan refinada como mi prima. Me dejaste una fuerte impresión. Más tarde, al entrar al palacio, presumí. Les dije a los demás que te conocía, solo para sentirme importante. Estaba presumiendo. No quise hacer daño. Nunca pensé que se correría la voz. Eunuco Wang, si te desagrada, te juro que no volveré a hablar de ti. Me callaré para siempre. Para demostrarte mi sinceridad, traje un billete de plata de 500 colas. Sé que no te falta nada, pero es mi disculpa. Por favor, perdóname. Saqué la nota de mi corsé, aún conservaba el calor de mi cuerpo. El eunuco Wang jugueteaba con su anillo de jade, escuchando mis desesperadas mentiras. Entonces sonrió. Extendió la mano y me rozó la mejilla. Eres buena con las palabras, ¿verdad? Me quedé helada. Esa sonrisa significaba peligro. Estaba muerto seguro. Pero entonces se levantó. Alto a diferencia de la postura encorvada de la mayoría de los eunucos, su porte era frío, afilado, casi noble. Se inclinó para mirarme a los ojos. La comisura de su boca se torció. Ladra como un perro. 2 veces. Luego te dejaré ir. Escapé con vida de la presencia del eunuco Wang, empapado en sudor frío. El viento se aferraba a mi ropa húmeda. Esa noche regresé a mi habitación temblando y pasé toda la noche soñando con ladrar. Efectivamente, a la mañana siguiente a mi hermana la reasignaron a fregar baños.
El eunuco Wang había dejado su mensaje alto y claro, ahora sabía exactamente quién había intentado destruirme. Dolió perder esas 500 colas, pero me salvaron la vida. Les conté a mi madre y a las concubinas toda la historia, aunque omití quien difundió el rumor. Mi madre se secó los ojos y suspiró. Que así sea. Es el destino. Perder dinero está bien mientras estés vivo. Hazlo, estás a salvo. Eso es lo que importa. Las concubinas se aferraron a mis manos. La plata se fue, da igual. Hemos sobrevivido a cosas peores. Con que te tengamos es suficiente. Hasta las niñas lo entendieron. Entregaron las frutas y los bocadillos que habían guardado, ofreciéndoselos a madre y a los demás. Al ver a todos unidos así, hice una promesa. Me levantaría. Para todos ellos. Fuera del palacio corrían rumores. Decían que había algo entre el eunuco Wang y yo, que tenía algún tipo de influencia sobre él. Porque una vez otra criada intentó ofrecerse a él y la sacaron a rastras y la arrojaron a la tumba de los pobres. Pero la abuela Fang oyó los chismes y ahora dudaba en asignarme trabajo extra. Al eunuco Wang no parecía importarle que usara su nombre para ganar influencia. Así que apreté los dientes y entregué la última perla que tenía escondida en el zapato, solo para sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿quién quiere pasarse la vida lavando ropa sucia en palacio? Se suponía que esas 500 colas me darían la libertad. Los esclavos de palacio ganan muy poco. Tenía que hacer algo lo que fuera para darles a mi madre, a las concubinas y a mis hermanas una vida mejor. Por desgracia, antes de que pudiera encontrar a alguien más a quien aferrarme, el eunuco Wang ya me lo había arrebatado todo. La abuela Fang había empezado a mirarme con otros ojos al notar la diligencia con la que lavaba la ropa. Pero ahora que estaba bajo la protección del eunuco Wang, aunque le suplicara, podría no acceder a nada. Así que saqué mi último tesoro, la horquilla de jade que le había arrebatado a mi hermana. Solo quedaba la perla, pero no era una gema cualquiera. Este tipo de perla solo podía usarse dentro del palacio. Incluso las casas nobles solo las recibían como recompensas excepcionales. La perla que poseía mi hermana fue otorgada por la propia corte. Ahora lo tenía en la mano, dispuesto a arriesgarlo todo. Esa noche calenté agua y humildemente fui a lavarle los pies a la abuela Fang. Se sorprendió al verme. Después de todo, había sido hija de un marqués y sin embargo, allí estaba, arrodillada ante ella con una palangana de agua. Me miró con recelo. Le lavé los pies con suavidad y cuidado. Taidiou, dijo después de un rato, si has venido a pedirme algo, solo dilo. Su franqueza me dio valor. Saqué la perla. Abuela, dije, eres una mujer sabia. Sé que tienes un conciudadano trabajando en la oficina de personal, el responsable de trasladar a los eunucos y las doncellas del palacio. Mi madre es anciana y frágil, las concubinas también, y mis hermanas menores aún son niñas. Si me quedo aquí lavando ropa en la consigna, quién sabe cuándo podré ayudarlos. Quiero pedir un traslado a cualquier parte menos aquí. Incluso barrer pisos para una señora sería mejor. Una vez que entraba en el palacio de una amante, al menos podía tener la oportunidad de ganar recompensas. Sí, era peligroso, pero el peligro y la oportunidad solían ir de la mano. En mi vida pasada, fregué ropa hasta el día en que una amante me golpeó hasta la muerte. ¿A qué aferrarse entonces? La abuela Fang no respondió de inmediato. Me observó. Luego preguntó, si tienes un camino a través del eunuco Wang, ¿por qué vienes a suplicarme? Mi corazón dio un vuelco. La gente podría pensar que el eunuco Wang tenía algún interés en mí. Pero solo yo sabía la verdad, que había sobrevivido simplemente porque podía inclinarme y raspar en el momento oportuno. Si el eunuco Wang realmente tenía interés, ¿por qué habrían enviado a mi hermana a limpiar baños? ¿De verdad alguien creía que era apta para fregar letrinas? Después de explicárselo todo, la abuela Fang lo entendió. Al ver mi humildad y la tentación que le inspiraba la perla, finalmente se decidió y la aceptó. Abuela, añadí, le di todo lo que tenía al eunuco Wang. Si no estuviera desesperado, no estaría aquí. Sopesó la perla en su mano. La abuela Fang era solo una vieja doncella de palacio.
Había visto a nobles y miembros de la realeza en su vida, pero algo como esto, esta perla, no era algo que pudiera poseer jamás. En el mercado negro, incluso una perla de la corte de baja calidad podía alcanzar los 1000 cuentos. Y la que yo le regalé. Tan grande como un pulgar, lisa y luminosa. Vale mucho más. Mi sinceridad derritió sus sospechas. Esta chica sí que sabe cómo hablar dulcemente. Noté el cambio en su tono y supe que lo había logrado. Su conocida en la oficina de personal, Lee, también de su ciudad natal, ya había aceptado un soborno. Conmover a una criada de baja categoría era tarea fácil. Pero algo debió salir mal. En lugar de ser asignada al palacio de una señora, me enviaron al palacio frío. Estaba tan furiosa que quería irrumpir y pelear con la abuela Fang. Por suerte, aún conservaba algo de decencia. Me dijo que la perla había sido tratada como un bien confiscado. No había alcanzado los 1000 cuentos. 400 fueron para una conocida, 100 para saldar sus propias deudas, y los 200 restantes me los trajo. Señorita Ta, dijo, algo salió mal. No me atrevo a decir más. Toma el resto de la plata. Reza por tu propia fortuna. Soltó los billetes y salió corriendo como un perro persiguiéndola. Me guardé los 200 cuentos. Tras pensarlo un rato, fui a ver a mi madre. Le di 100 cuentos y le dije que los repartiera entre las concubinas. 60 cuentos fueron para mis hermanas menores. Los 40 restantes, más los 50 que había escondido antes, serían suficientes para mantenerme con vida en secreto por un tiempo. En cuanto a mi hermana, mi madre me pidió que la ayudara. Después de todo, seguía siendo mi hermana mayor. En nuestra vida pasada, había tenido frío, pero al menos esta vez no estaba muerta. Así que me escabullí para ver cómo estaba. Pero cuando llegué, ya se había ido. El capataz me dijo que se la habían llevado antes. Desde que la asignaron a los servicios sanitarios, siempre mantuvo la frente en alto. La golpearon, la dejaron morir de hambre, pero se negó a rendirse. Yo me negué a dejar que algo tan inmundo tocara mi cuerpo o mi alma. Esas fueron sus palabras exactas, escuchadas y repetidas por una criada del palacio Wifu. La criada se las contó como si fuera una broma a su señora. Esa señora era la consorte Jing, consorte del palacio Wifu. La consorte Jing hacía tiempo que había perdido el favor del emperador. Había envejecido, su belleza se había desvanecido. De joven, dio a luz a una princesa y se dañó el cuerpo. Para empezar, nunca fue hermosa, solo una doncella de palacio que había servido al emperador desde su juventud. Su familia no tenía nada de especial. En los últimos años, sin ningún favor, se había vuelto ansiosa. Tras reírse de la historia, preguntó por los antecedentes de mi hermana y descubrió un detalle que otros habían pasado por alto. Durante la confiscación, mi hermana había protegido una de las pinturas del emperador. La mayoría de la gente desconocía el temperamento del emperador. Pero la consorte Jin, quien lo había servido desde su infancia, lo sabía bien. Así que mandó llamar a mi hermana. Ahora, Tadao se había convertido en sirvienta del palacio Wifu. Pronto quienes estábamos en el palacio frío probablemente tendríamos que volver a llamarla hermana. Pero, según lo que oí decir al supervisor, no sentí nada. Así que después de todo, era el destino. Mi hermana estaba destinada a acabar cerca del emperador. Nada de lo que hiciera cambiaría eso. Solo podía sobrevivir. En el palacio frío no había estipendios, pero tenía más libertad. Cada día hacía recados para las consortes. A veces iba a buscar médicos, aunque la mayoría no venía. A veces vendía cosas afuera. No todas las consortes estaban locas. De hecho, algunas eran brillantes. Antes de que el eunuco Wang se convirtiera en supervisor principal, las mujeres de aquí habían sufrido abusos por parte de muchos eunucos. Algunas habían ofendido a quienes no debían cuando aún eran favorecidas. Ahora que habían caído en desgracia, esos mismos eunucos se vengaron. Algunas consortes fueron arrastradas durante la noche y regresaron magulladas y destrozadas. Pero nadie las defendió. Tras el ascenso al poder del eunuco Wang, rápidamente hizo limpieza. Sabía exactamente qué clase de inmundicia acechaba en el palacio frío,
y golpeó hasta la muerte a varios de los peores eunucos. Solo entonces los consortes recuperaron por fin un resquicio de seguridad. Los eunucos, aunque ya no eran hombres de verdad, no podían causar mucho daño físico, pero el daño emocional que dejaban era mucho peor. Por eso tantas exconsortes acabaron perdiendo la cabeza. El emperador había olvidado hacía tiempo a las mujeres que había desterrado aquí. Nadie las defendió. Y así, en este abismo de desesperación, el único que les dio esperanza fue el eunuco Wang, un hombre infame por su crueldad. Escuché a las consortes abandonadas hablar de todas las grandes hazañas del eunuco Wang, y solo podía pensar en ese día en que me obligaron a ladrar como un perro. La vida en el Palacio Frío no era tan dura. Entre los náufragos, algunos sabían escribir, otros pintar y algunos eran maestros del bordado. Como yo sabía leer y escribir y tenía la piel dura, a menudo me pedían que sacara sus artesanías a escondidas para venderlas. El Palacio Frío no era lugar para vivir. La comida y los suministros no se comparaban con la vida que tenían. Tuvieron que encontrar maneras de sobrevivir, de recuperar algo de dignidad. Un día, regresé con una buena suma de plata. No mucho de golpe, pero 10 o 20 monedas se fueron acumulando poco a poco. Volvía saltando alegremente cuando un joven eunuco al que nunca había visto me bloqueó el paso. Hermana mayor, se supone que debo entregarle esto a una amante, pero mi estómago. Ay, no, no lo aguanto. Por favor, ¿podrías ayudarme a traer esto a la cámara de la claridad interior? Te lo debo. Antes de que pudiera decir nada, me puso la bandeja en las manos y salió corriendo. En palacio, el dolor de estómago no era broma. Si metías la pata al servir a una amante podría costarte la vida. No podía tirar la bandeja ni esconderla. Si venían a preguntarme y ese pequeño eunuco me señalaba, me meterían en una investigación a fondo. Con solo mirar mi ropa, sabrían que era del Palacio Frío. Nunca saldría con vida. Así que apreté los dientes, até bien mi bolsa y llevé la bandeja hacia la cámara de la claridad interior. Nunca había oído hablar de este lugar. A pesar de vivir en el palacio, había muchos rincones que desconocía por completo. Cada persona a la que preguntaba me miraba con la misma expresión de horror, como si hubiera preguntado por una cueva embrujada llena de monstruos. Finalmente lo encontré. El lugar estaba inquietantemente silencioso, cubierto de maleza y flores silvestres, sin un alma a la vista. Ni siquiera mis propios pasos hacían ruido. Abrí la puerta del patio, pero nada. Silencio sepulcral. Grité, pero nadie respondió. Al entrar en la habitación, vi a alguien acostado en la cama. A juzgar por su complexión, era un hombre. Soy Taiyu del Palacio Frío. Vengo a entregar algo. El hombre murmuró algo, demasiado bajo para oírlo. Dejé la bandeja en la mesa y me di la vuelta para irme, cuando de repente estalló. Entra aquí. La voz me sonaba. Eunuco Wang. Su nombre era Wang Wangji. Sonaba agradable. Estaba tumbado boca abajo inmóvil. Quizás no reconoció mi voz. La habitación olía a medicina. Sobre la mesa había un tazón de tónico de hierbas, ya frío. Me acerqué de puntillas. ¿Estás herido? De repente se dio la vuelta y me agarró del cuello. No podía respirar. Me zumbaban los oídos. Mi vista se volvió blanca. Presa del pánico, grité lo único que una vez me salvó. ¡Guau! ¡Guau, guau! El eunuco Wang lo soltó. ¡Oh, eres tú! Me desplomé jadeando y agarrándome la garganta. Honestamente, ¿quién más en este palacio sacrificaría su dignidad para ladrar como un perro? Me costó mucho recuperar el aliento. Mi voz sonó áspera. Apreté los dientes y grazné. Solo estaba allí haciendo un recado. Si no te gusta, échame. ¿Por qué intentas matarme? El eunuco Wang tosió. Solo bromeaba. ¿En serio? Espeté. Entonces déjame romperte un ladrillo en la cabeza también de broma. Tuve suerte de estar vivo. Este harén no era lugar para débiles. Podías morir por las razones más estúpidas. Por suerte el eunuco Wang se dio cuenta de que no estaba allí para hacerle daño y dejó de hacer preguntas.
Le expliqué cómo terminé con la bandeja. Soltó una breve carcajada. Eres un tonto. Alguien te tendió una trampa para que cayeras. Los moretones en mi cuello aún me dolían. El eunuco Wang me miró, medio muerto y aturdido, y luego me ofreció el tónico de hierbas. Este es ungüento imperial para moretones. Tómalo. Parpadeé. El regalo del emperador. Mi rostro se iluminó. Gracias, gracias. Puso los ojos en blanco. El eunuco Wang volvió a toser. Parecía que quería tomar la medicina, pero no tenía a nadie que lo ayudara. Le ofrecí recalentar el tónico. Entrecerró los ojos. ¿Qué quieres?, pregunté. Señalé la bandeja. Objetos lacados no muy valiosos, pero propiedad del palacio. Sonreí. Esa bandeja, ¿qué tal si me la dejas? Me despidió con un gesto. Piérdete. Agarré la bandeja y salí corriendo como un loco. De vuelta en el palacio frío, por fin supe la historia completa. El eunuco Wang había ofendido al emperador y recibió 10 latigazos. El príncipe heredero, quien siempre lo había odiado, supervisó personalmente el castigo. 10 latigazos. De verdad. Sin piedad. Solo escuchar el nombre del príncipe heredero me hirvió la sangre. Ya era bastante miserable y casi morí 2 veces por su culpa. Viejos rencores y nuevos odios surgieron juntos. Necesitaba encontrar la manera de arrastrar al príncipe heredero conmigo. Pero no tenía poder ni voz. Necesitaba un apoyo. Alguien como el eunuco Wang. Regresé a escondidas a la cámara de la claridad interior. La habitación aún olía ligeramente a medicina. El eunuco Wang había recibido una paliza en el trasero, así que no podía pedirle que se bajara los pantalones. Me acerqué un poco y le pregunté si quería comer. Al eunuco Wang le gustaba leer. 9 de cada 10 veces estaba hojeando libros. Su casa era tranquila. Nadie la visitaba nunca. Eso facilitaba entrar a escondidas. Volvió a toser, más suave que antes. ¿Viniste a pedirme algo? No se equivocaba. El eunuco Wang no nos consideraba cercanos. Sinceramente creo que me odiaba un poco. Pero yo era desvergonzado. Mientras no me matara, volvería a ladrar si fuera necesario. Me lamí los labios haciéndole caso. ¿Qué dices, eunuco Wang? Estoy aquí para cuidarte. No pido nada. Hablé con sinceridad, pero con alguien tan astuto como el eunuco Wang, sabía que no me creería ni una palabra. Jugueteó con su anillo de jade y me miró con esa expresión arrogante que le resultaba familiar. Su mirada me puso los pelos de punta y me corrían gotas de sudor por la espalda. Entonces hizo algo verdaderamente inhumano. Me dijo que preparara tofu. Así que allí estaba yo solo, arrastrando una piedra de molino como un burro, moliendo soja hasta que se me entumecieron los brazos. Después de lo que me pareció mediodía, por fin le presenté un plato de tofu al vapor. El eunuco Wang cogió la cuchara, dio un mordisco y se lo metió en la boca. El tofu era simple, sin sabor. Pero lo comió como si fuera el manjar más exquisito. Cuando era joven, dijo rotundamente, no tenía que comer. Pasé hambre hasta que me dio un retortijón. Un día, un amable y anciano vendedor de tofu me dio un trozo que le había sobrado. Lo cogí y me lo comí, y en ese momento pensé que el tofu era lo más delicioso del mundo. Después de entrar al palacio y convertirme en eunuco, comí innumerables platos exquisitos, pero nunca pude recuperar ese sabor. Soltó un suspiro. Olvídalo. No lo entenderías ni aunque te lo explicara. Entonces sus ojos se clavaron en los míos. Taoyu, sé lo que tramas. Pero déjame echar un jarro de agua fría sobre tus sueños. Con tu estatus, derrotarlo es tan difícil como subir al cielo. Me arrodillé, temblando mientras escuchaba. Pero cuando terminó armé de valor y respondí. ¿Cómo sabe el eunuco Wang que es imposible? Una hormiga puede parecer ridícula empujando un árbol, pero ¿quién dice que no se puede? Dejó su cuenco. El suave tintineo resonó en el silencio. Sobreestimarte. Resopló con desdén.
Pero su tono se había suavizado. No me creía, todavía no, pero no importaba. Me ganaría su confianza poco a poco. En el frío palacio, no había mucho que hacer. Y con tantos sobornos repartidos, a nadie le importaba si iba o venía. Así que después de terminar mis tareas para las consortes, corría a los aposentos del eunuco Wang siempre que podía. Al principio se mostró frío y desdeñoso. Más tarde empezó a darme órdenes como si fuera un arrecadero. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue que un eunuco de su posición no tuviera a nadie más a su servicio. Solo más tarde supe la verdad. Tras la paliza, todos asumieron que había caído en desgracia y se dispersaron como ratas asustadas. El eunuco Wang no parecía enfadado. En el palacio, dijo, la gente solo se reúne en busca de calor. No se puede reconfortar un corazón que ya está frío. Parecía que hablaba de mí. Pero bajé la cabeza y me quedé en silencio a su lado, obediente como una sombra. Unos días después, todo cambió. El eunuco Wang y Tadao, mi hermana, fueron convocados repentinamente para servir directamente al emperador. El palacio Weifu volvió a estar a favor. El emperador elogió la lealtad del eunuco Wang, y ahora la cámara de la claridad interior estaba llena de sirvientes que intentaban ganarse su favor. El eunuco Wang aceptó sus regalos y los echó a todos rápidamente. Se recostó en su cama, mirándome perezosamente. Tayu, tu hermana ahora goza del favor imperial. ¿Podrías ir a abrazarla? Hice una reverencia, evitando su mirada. Eunuco Wang, Tadao es Tadao. Yo soy Tayu. Los caminos que recorremos nunca han sido los mismos. Oh, dijo jugando de nuevo con su anillo de jade. Son de la misma familia. ¿Cómo pueden ser diferentes tus caminos? Quiero ser la hormiga que empuja el árbol. Ella quiere gloria y favor. Claro que nuestros caminos no se alinean. El príncipe heredero era cruel y mezquino. Cualquiera que se atreviera a oponerse a él sería destruido sin piedad. Pero era el único hijo de la difunta emperatriz, el único heredero legítimo. Hiciera lo que hiciera, el emperador arreglaba sus errores. Incluyendo la muerte de mi padre. Para la corte la muerte de un marqués no significaba nada. Después de todo, el imperio algún día pertenecería al príncipe heredero. Como mi hermana era la favorita, la consorte Jing empezó a llamarla hermana menor, con la esperanza de que compartiera ese favor. Pero a los pocos días, Tadao se mudó del palacio Weifu. La consorte Jing estaba tan furiosa que la maldijo a sus espaldas, pequeña loba desagradecida. El emperador, ya mayor y sentimental, prefería a las mujeres que hablaban con dulzura y demostraban algo de talento. Mi hermana encajaba a la perfección en ese molde. Pronto se le concedió el título de quinta dama talentosa. Una estrella en ascenso en el harén. Innumerables personas acudieron a halagarla. Incluso mi hermana menor, Tawan, mencionó una vez que era hermana de Tadao durante una discusión, y la llevaron ante ella para resolver la disputa. Cuando me enteré, Tadao vestía sedas y llevaba el pelo adornado con horquillas doradas. Miró fríamente a Tawan, que lloraba. Soy simplemente la talentosa dama de su majestad, no una favorita consentida. No le pediré nada al emperador en tu nombre. Si alguien de la familia rompe las reglas, será castigado por la ley. Si se merece una bofetada, pues dale. No vengas a llorar. Son ellos. Soy yo. La próxima vez, no me involucres en asuntos familiares. Tawan se arrodilló, sollozando. Cuando parecía que la iban a golpear, corrí y le di plata en la mano al capataz. Señora, Tawan es joven y habla con descuido. Soy su hermana mayor, por favor, déjeme asumir su castigo. La supervisora me miró, sopesó la plata y asintió. ¿De verdad que se tienen cariño fraternal, Bien, iré con cuidado. Le dio 2 bofetadas a Tawan, tan suaves que sus mejillas solo se sonrojaron levemente. Liberaron a Tawan y se desplomó en mis brazos, llorando. ¿Por qué mi hermana mayor me trata así? La consolé en silencio, pensando, qué suerte tiene. En mi vida pasada, cuando me mataron a golpes, Tadao solo me dijo una cosa, te lo merecías. Su corazón estaba más frío que el hielo. Ya no tenía sentido estar enojada. Solo quedaba un camino,
acabar con el príncipe heredero. Si caía y el emperador se enfurecía, tal vez, solo tal vez. Tras despedir a Tawan, me arrodillé ante el eunuco Wang. Eunuco Wang, sé que puedes enviarme al Palacio Oriental. Por favor. Llévame allí, encontraré la manera de aferrarme al príncipe heredero. Me miró fijamente con ojos indescifrables. Finalmente habló. Piénsalo bien. El Palacio Oriental no es un lugar al que se pueda acceder fácilmente. Me arrastré hacia adelante de rodillas. Ya lo había pensado bien. Pase lo que pase, no te hundiré. El eunuco Wang me devolvió toda la plata que me había quitado, incluyendo lo que le había pagado a la abuela Fang para asegurarme un traslado. Solo entonces supe que al principio, la abuela Fang me había ayudado de verdad. Pero a mitad de camino, el eunuco Wang se enteró y, discretamente, cambió mi asignación. Para ponerme a prueba. Para ver si podía escapar sola del Palacio Frío. Para ver si me quejaba. Pero no lo había hecho. Había encontrado otro camino. Otro camino. El eunuco Wang nunca tuvo favoritismos. No conocía aliados entre la nobleza. Para él, el único superior era el emperador. Y sin embargo me di cuenta de que no era realmente leal. Nadie leal al emperador tiraría el cuadro que éste le había regalado a un rincón polvoriento. Claro, el cuadro era feo. Pero aquellos con ambición lo colgarían con orgullo en el lugar más visible. Mi padre solía presumirlo a cada visita, para que difundieran su lealtad al emperador. Apostaba a que el eunuco Wang no era leal. Y gané. Después de que me enviaran al Palacio Oriental, el eunuco Wang solo me dijo una cosa: ocúpate de tus asuntos. No dejes que me identifiquen. Hice una promesa: mientras tuviera esta habilidad, el príncipe heredero no me ignoraría. Y una vez más gané. Poco después de entrar al Palacio Oriental, el príncipe heredero me llamó. ¿Dices que este cuadro lo hiciste tú? Tenía en las manos un pergamino con faisanes de un gris apagado, el mismo estilo que el emperador pintó una vez. Lo había replicado exactamente, incluyendo la caligrafía del gran erudito y el sello personal del emperador. Pero no lo había copiado a la perfección a propósito. Añadí sutiles florituras a las plumas, lo justo para que un ojo experto pudiera distinguir algo extraño y quedara asombrado por la imitación. Había pasado tantas veces por el estudio de mi padre que veía ese cuadro una y otra vez. No porque lo admirara, sino simplemente porque era horrible. A los 9 años dibujaba faisanes mejores que ese. Ahora me arrodillaba ante el príncipe heredero con la cabeza gacha y la mirada baja, como al borde de las lágrimas. Su Alteza, por favor, tenga piedad. No quise ofender al emperador. Usé todos los trucos que había aprendido para convertirme en la imagen de una codorniz asustada y delicada. Y el príncipe heredero, por supuesto, asumió que era una chica débil e indefensa. ¿Por qué tienes tanto miedo?, preguntó divertido. ¿Crees que te voy a comer? Dejó atrás su habitual arrogancia, se inclinó y me levantó con cuidado. Su rostro típicamente severo se suavizó, adoptando una expresión casi amable. He oído que se te da bien dibujar billetes. Temblaba en sus manos, débil como un cordero esperando el matadero, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Eso era algo que solía garabatear de niño, susurré apenas audible. Eso solo lo complació aún más. Sabía exactamente quién era yo, y aún así no se mostró nada receloso. La gente con poder se acostumbra a ser temida. Y a alguien como yo, hija de un noble caído en desgracia, sin aliados, podría aplastarla como un insecto. No tenía por qué ser cauteloso. Revisaban a todos los sirvientes que entraban al Palacio Oriental. Ni siquiera las horquillas estaban permitidas. Matar al príncipe heredero era tan difícil como tocar el cielo. Pero yo tenía algo que nadie más tenía: recuerdos de mi vida pasada. Conocía la mayor debilidad del príncipe, el dinero. En aquel entonces el primer príncipe casi había delatado al príncipe heredero por malversación de fondos. Pero le faltaba la prueba definitiva. Al final el primer príncipe cayó mientras que el príncipe heredero eliminó a todos los espías que la oposición había colocado cerca de él. Así que sí sabía lo que le faltaba: dinero y alguien que supiera falsificar. Sobre todo, alguien que pudiera replicar la caligrafía y las pinceladas del emperador.
Pronto se corrió la voz de que el príncipe heredero había tomado un palacio como su concubina. No era de los que andaban tras las mujeres. Lo que quería era poder. Si el emperador no hubiera vivido tanto, el trono ya sería suyo. Sus ojos brillaban de resentimiento tras una máscara de tímida modestia. La princesa heredera reaccionó con una calma inquietante. Dio un sorbo al té que le serví y sonrió levemente. Le darás un hijo y una hija, y esa será tu contribución, dijo con ligereza. Ya tenía 2 hijos y una hija, no tenía tiempo para preocuparse por los recién llegados. Y el príncipe no se rodeaba de mujeres hermosas. Cada mujer en su palacio tenía un propósito. Por eso la gente sentía curiosidad, ¿por qué me elegiría a mí, hija de un criminal? Solo mi hermana estaba furiosa. No estaba enojada porque yo la superaba en rango. No, estaba enojada porque me había acercado al príncipe heredero. Para ella, solo ella tenía derecho a ascender. No yo. El emperador, ahora una familia mayor y más valiosa que nunca. Al enterarse de que su amado hijo había adoptado una nueva concubina, me invitó a la corte. Era mi hermana, por supuesto, quien le susurraba al oído, recordándole que yo era su hermana de sangre. Se puso cauteloso, sospechando que yo pudiera albergar pensamientos impuros. El emperador me dio un ligero golpe en la cabeza y me apresuré a arrodillarme y hacer una reverencia. Tras el fallecimiento de la emperatriz, el trono que lo rodeaba permaneció vacío. Los demás príncipes se habían convertido en hombres, cada uno con sus propias ambiciones. Pero el emperador se mantuvo firme. Todos deseaban su muerte menos él. El príncipe heredero desempeñó bien su papel de hijo obediente. Hablaba con dulzura y servía con atención. No es de extrañar que el emperador lo adorara. Se parecía a la emperatriz en su juventud. El amor de juventud era un tipo de afecto con el que ninguna mujer posterior podía competir. Los dos interpretaron su papel como actores veteranos. Y yo. Me arrodillé abajo dócil y obediente. Pero podía sentir la mirada de mi hermana sobre mí, inquisitiva, calculadora. Cuando me disculpé y salí, ella me siguió. Gracias. ¿Estás bien? Muy bien. Me giré para mirar a la mujer que una vez vio morir a nuestras hermanas menores sin derramar una lágrima. Me pregunté si siquiera entendía lo que significaba ser familia, compartir sangre. Ser la única familia que nos quedaba en este mundo. Ahora Tadao, la talentosa Lady Ta, estaba ante mí vestida de seda bordada, con el cabello cargado de horquillas doradas. El aire frío y distante que una vez tuvo ahora se suavizaba con lujo. En efecto, el dinero transformó a la gente. Me halagas, dije con ligereza. Todos hacemos lo que debemos. Ella se enfureció. Me agarró del brazo y siseó. ¿Sabes lo difícil que me estás poniendo mantener la cabeza alta ante el emperador? Resoplé y me solté. En la lavandería, no podía ganarme en una pelea. Y ahora, sigue sin poder. Caminamos por caminos diferentes, dije con frialdad. Tú recorres tu gran camino pavimentado. Yo recorro mi solitario camino. Si Tawan no hubiera sido derrotado, jamás me habría aferrado al príncipe heredero. Pero tú fuiste demasiado fría, demasiado cruel. No pude ver cómo golpeaban a nuestras hermanas hasta la muerte. Arrojadas en fosas comunes sin ataúdes. Eres desalmado. Pero aún tengo que proteger a madre y a los demás. Le temblaban los labios. El pánico se reflejó en sus ojos. ¿Tú cómo sabes que no quería protegerlos? La miré fijamente. Ese es tu problema. Yo soy yo. Tú eres tú. No interferimos en la vida del otro. Es mejor así. Y dicho esto me fui, llevándome a mi doncella. Sabía que esas palabras llegarían al príncipe heredero. Y él, como era de esperar, me invitó a su cama. Aunque de temperamento violento, tenía poco interés en la intimidad. Terminó rápidamente. Aún así me comporté como la mujer perfecta y tímida que disfrutaba de la felicidad. Me pellizcó la barbilla y sonrió. No te pareces en nada a Tadao, dijo. Ella es egoísta. Fría. Pero a ti, al menos te importa.
Sé que te preocupas por tus hermanas. No te preocupes, encontraré a alguien que cuide de las mujeres de la casa Ta. Me dio un vuelco el corazón. Había olvidado que él también podía usar a mi familia en mi contra. Pero últimamente se había vuelto más impaciente. Me presionaba más, me hacía copiar pinceladas, imitar pinturas, sobre todo caligrafía. Las muestras eran caóticas, desordenadas y desconectadas. Pero yo, con atención, me di cuenta de que todas fueron escritas por el emperador. Al reorganizarlos, los caracteres podían formar oraciones. El miedo me heló la sangre. Tenía que hablar con el eunuco Wang. Me dijo que no entrara en pánico. Estaba observando los movimientos del príncipe y prometió que mi familia no sufriría ningún daño. Solo entonces me sentí a salvo. Y entonces me enteré de algo aún más impactante. El príncipe heredero trabajaba en secreto con Tadao. Mi hermana, a quien nunca le gustaron los perfumes, tenía una peculiar costumbre, le encantaban las flores de espino. En nuestra infancia, había un gran espino junto a la letrina. El aroma de las flores se mezclaba con el hedor de los desechos, una fragancia extrañamente dulce y fétida a la vez. Una vez elogió ese árbol, afirmando que florecía limpio a pesar de crecer en la inmundicia. Incluso recogía las flores para hacer polvo. Una sola gota te dejaba la piel con un olor a espino, ligeramente dulce, extrañamente empalagoso. Cada vez que alguien la elogiaba por su aroma único, solo podía pensar en esa mezcla repugnante junto a la letrina. Nadie más usaría una fragancia así. Así que cuando el príncipe heredero empezó a regresar con rastros de ella en su túnica, lo supe. Habían estado juntos. Puede que otros no lo noten. Pero yo llevaba años oliendo ese aroma. Lo supe al instante. Habían tenido intimidad. No había duda. Y esa constatación me dio escalofríos. Pero no dije nada. El palacio oriental estaba en armonía. La princesa heredera no se quejó. Las demás consortes se mantuvieron apartadas. Y así por ahora viví tranquila y vigilante. Hice que trasladaran a mi madre y a las concubinas. El príncipe heredero accedió con facilidad, incluso parecía complacido con la petición. Las tres jóvenes lo siguieron. Al menos por ahora, ninguna tendría que sufrir. Poco después el príncipe heredero me pidió que le dibujara unos billetes. Dijo que era una broma inofensiva para engañar a alguien. No lo presioné. Incluso repliqué las marcas antifalsificación. El príncipe heredero estaba encantado. Unos meses después, la noticia explotó. El primer príncipe había acusado al príncipe heredero de malversación de fondos. La corte estaba indignada. Pero el príncipe heredero se mantuvo firme, como un perro viejo que sabía demasiados trucos. Contraacusó alegando que el primer príncipe había estado falsificando moneda, y lo había incriminado en un intento desesperado por encubrirlo. El primer príncipe no había hecho tal cosa. Pero la inocencia no significaba nada en ese caso. Tranquilo y sereno, el príncipe heredero ofreció: registrad su residencia. La verdad está ahí. El emperador, ya medio delirante por la edad, solo consideraba a un hijo, su príncipe heredero, como verdaderamente suyo. Los demás eran como hijos de desconocidos. Con un gesto de la mano, ordenó una búsqueda. Y tal como lo esperaba, allí estaban. Los billetes falsos. Los que yo había hecho. Cuando lo oí, se me heló la sangre. Mi cuerpo se congeló como si lo hubieran dejado caer en un pozo de hielo. El príncipe heredero era más que despiadado. Sin ningún esfuerzo, destruyó a su rival más fuerte. Durante años el primer príncipe había mantenido una reputación noble, demasiado noble. Aunque mayor, no era hijo de la emperatriz, y la familia de su madre era débil. El primer príncipe fue rápidamente puesto bajo arresto domiciliario. Después de eso, ninguno de los demás príncipes se atrevió a decir nada. Pero la salud del emperador decayó rápidamente. En cuestión de días, solo permitió que Tadao permaneciera a su lado. Y ella se convirtió en la consorte Nin. El emperador se negó a ver a nadie más que a ella. En el harén, reinaba como una reina fantasma. Otras consortes temblaban en su presencia. Sin embargo, a pesar de su nuevo poder,
jamás movió un dedo para ayudar a su madre ni a las concubinas. Ni siquiera le pidió al emperador que les quitara su condición de esclavas. Logré ver a mi madre una vez. Su cuerpo estaba mejor ahora, ya no funcionaba. Solía comprar sirvientes cualificados bajo las órdenes del príncipe. Ya no necesitaba medicinas a diario. Me tomó la mano y lloró. Tu hermana ahora es consorte. Perteneces al príncipe. Con la diferencia de rango entre ustedes dos, ¿cómo se tratarán ahora? Le sequé las lágrimas. Madre, desde que se convirtió en consorte, ¿te ha visitado alguna vez? Guardó silencio. Ni siquiera movió un dedo cuando golpearon a las niñas más jóvenes. Dijo con amargura. ¿Cómo puede una persona ser tan fría? Madre, dije en voz baja, un día da a luz a 9 hijos, todos diferentes. No le des tantas vueltas ahora. Le dejé plata y volví. No esperaba que Tadao cayera tan bajo. Apenas me había apartado cuando la concubina Lu se desplomó ante mí sollozando. Por favor, Talianyuan, salva a Su. Tasu, mi hermana menor. La ayudé a levantarse sorprendida al saber que Tadao había animado al emperador a tomar un elixir místico elaborado por hechiceros de la corte. Le dio una vitalidad temporal, pero requería sangre virgen como catalizador. Varias jóvenes doncellas del palacio ya habían sido capturadas. Su estaba entre ellas. Las torturaron de maneras que no me atreví a imaginar. La concubina Lu le rogó clemencia a Tadao. Tadao solo respondió, es por la salud del emperador. Deberías estar agradecido. Se ha vuelto loca, sollozó Lu. Es su hermana. Su hermana. Nunca pedí nada. Me quedé callada en el patio trasero, criando a mi hija sin ambición. ¿Por qué es tan cruel? ¿Por qué? Por las cosas que podía ver. Tocar. Cosas que le permitieron ascender desde abajo. No fui a ver al príncipe heredero. Él y Tadao eran la misma persona. Estaban desesperados. No podían esperar más. Yo no formaba parte de su plan, era un peón. Me creía astuto que podía aprovechar mi habilidad para ganarme la confianza del príncipe. Pero ya era una tortuga en el frasco. Aún así, les haría pagar. Irrumpí en la sala de alquimia solo y saqué a Su, apenas reaccionaba. No pude salvar a los demás. No tenía ese poder. Sus gritos resonaron detrás de mí. Los hechiceros murmuraban como demonios. Este es el camino. Ayuda al emperador a superar su debilidad. Sírvele. Sé leal. Les di plata. Solo plata. Eso bastaba para comprar una vida. ¡Qué mundo tan miserable y absurdo! Su tenía 11 años. Ya entendía demasiado. Su pequeño cuerpo temblaba en mis brazos. Hermana mayor gimió, le cortaron las muñecas a Taidi delante de mí. Había sangre por todas partes. Tengo miedo. La abracé con fuerza. Me costó mucho calmarla. Luego regresé corriendo al Palacio Oriental. El príncipe heredero me esperaba. Al verme su rostro se ensombreció. ¿Dónde has estado? Le expliqué todo con claridad y calma. Es solo una niña. No podía dejarla. Su expresión se relajó. Si es para ayudar al emperador, bien. Pero si no lo soportas, bien. Hay muchísimas chicas vírgenes en el harén. Luego me entregó más papeles, llenos de garabatos. Había malversado cientos de miles de cuentos destinados a las ayudas por las inundaciones en Jiangnan. Pueblos arrasados, familias destrozadas. El primer príncipe había planeado usar este escándalo para derrocarlo, pero el príncipe heredero se adelantó. Ya no había forma de tapar las heridas. La corte empezó a agitarse. Los rumores se extendieron. Ya era hora. Tenía que convertirse en emperador. Pero para lograrlo, tuvo que eliminar al emperador. Ese elixir era suyo. Tadao era solo su herramienta. Copiaba cartas mientras planeaba mi escape. Al verlo caminar de un lado a otro con los ojos encendidos de ambición, supe que, llegado el momento, Tadao y yo seríamos descartados.
La habitación resplandecía con la luz de las velas. Docenas de llamas. Entonces llamaron a la puerta. El emperador vomitaba sangre. Se desató el caos. Llegaron todos los príncipes, pero a ninguno se le permitió entrar. Solo el príncipe heredero pudo entrar, gracias a Tadao. Esa noche llegó el eunuco Wang. Traía una caja larga, cuidadosamente envuelta. Lo abrí y encontré 2 edictos imperiales de sucesión. Así que el emperador lo sabía. Nunca había confiado de verdad en el príncipe heredero. Pero lo amaba demasiado. Empezó a escribir el edicto, pero luego se detuvo. No se atrevía a ponerle nombre a su hijo. El príncipe heredero había intentado falsificar uno, pero nadie podía imitar la extraña y torpe escritura del emperador. Nadie más que yo. Por eso acogió a la hija de un criminal. Ahora el eunuco Wang me trajo los pergaminos. Terminadlo, dijo. Y guardad una copia. El nombre del edicto. No es el primer príncipe. No es el príncipe heredero. Pero el 4.º príncipe, tranquilo, ignorado. Lo recordaba vagamente, firme, anodino. Y sin embargo. ¿Por qué confías en mí?, le pregunté al eunuco Wang. Giró su anillo de jade, completamente indiferente. Porque eres un tonto. Su respuesta se me atascó en la garganta. Pero no había tiempo para discutir. El eunuco Wang había llegado sin avisar y desapareció con la misma rapidez. Solía pensar que era cierto lo que decía sobre no tener asistencia, sobre que el palacio trataba a la gente según su estatus. Pero ahora, al mirar atrás, todo eran mentiras. Mantenía a la gente alejada porque tenía demasiados secretos que ocultar. Se movía como una sombra, entrando y saliendo sin dejar rastro. Ni siquiera el Palacio Oriental, conocido como una fortaleza de hierro bajo el control del príncipe heredero, pudo detenerlo. Solo después de que el príncipe heredero enviara a alguien a llamarme, supe que el emperador se estaba muriendo. En mi manga sostenía uno de los 2 edictos imperiales que me había dejado el eunuco Wang. Mentiría si dijera que no tenía miedo. Pero no podía demostrarlo. Por suerte, en un momento tan tenso, era de esperar que sintiera miedo. Me ayudó a disimular mis nervios. Mi hermana, Tadao, estaba sentada junto a la cama del emperador, dándole la medicina con delicadeza. Fuera de la cámara, filas de personas se arrodillaban. Miré con indiferencia, el 4.º príncipe no estaba entre ellos. El príncipe heredero caminaba de un lado a otro con el rostro tenso por la preocupación. ¿Has buscado por todas partes? Un eunuco informó que sí, pero no encontraron el edicto. Furioso, el príncipe heredero se giró y me vio entrar. Sus ojos brillaron como los de alguien que se está ahogando y acaba de encontrar una cuerda. Llegaste justo a tiempo. Me agarró del brazo y me empujó frente al escritorio. Tayu, si tengo éxito o fracaso, depende de ti. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba el pergamino sobre el escritorio, un decreto imperial ya preparado. Me senté con las manos temblorosas y lo miré. Había reemplazado a todos los sirvientes del palacio con sus propios hombres, pero incluso después de poner el palacio patas arriba, no pudo encontrar el edicto original que nombraba al próximo emperador. Eso significaba que estaba expuesto. Sin el decreto auténtico, su reclamación podía ser impugnada, incluso siendo ya príncipe heredero. Para convertirse en emperador, no podía haber lagunas. Sin cabos sueltos. Y ahora, estaba desesperado. Su mano se posó en mi hombro con fuerza. Si lo logras, te haré consorte. No consorte noble. Ya lo sabía. Una vez me obligó a copiar la letra del emperador, caracteres aleatorios, pero aún podía distinguir que formaban su propio nombre. Así que ahora, incluso con el sudor acumulándose en mis palmas y el estómago revuelto, mi mano se movía con suavidad. Terminé el último trazo. El príncipe heredero agarró el documento y lo hojeó, emocionado. Perfecto. Coincide exactamente. Echó la cabeza hacia atrás y rió. Si no fuera por el emperador, que aún se aferraba a la vida, habría amanecido allí mismo con la túnica puesta. Para él, una vez que portaba la corona, todos los crímenes podían ser borrados o imputados a otros. Desde adentro, Tadao gritó: «Emperador».
Su Majestad, ¿qué ocurre? El príncipe heredero me apartó de un empujón y entró corriendo en la habitación. La seguí, silenciosa como una sombra. Tadao parecía desconsolada, pero su mano se demoró demasiado tiempo en la muñeca del príncipe heredero. Una caricia sutil. Una señal. El emperador apenas se sostenía, con la mirada nublada y las mejillas sonrojadas, cada vez más grises. Todos esperaban su último aliento. Y sin embargo se negó a morir. La mirada del príncipe heredero se ensombreció. Quería silenciar al emperador para siempre. Pero antes de que pudiera actuar, se desató el caos afuera. El cuarto príncipe irrumpió con sus guardias. Intentó matar al emperador. Alguien gritó. La multitud afuera se abalanzó. El príncipe heredero avanzó con calma, sosteniendo el edicto falsificado. Tadao se secó las lágrimas. Nadie me vio en el rincón. Excepto el emperador, apenas con vida en su cama. Me acerqué y le susurré al oído: Su Majestad, Tadao ha pertenecido al príncipe heredero desde hace mucho tiempo. ¿Recuerda al marqués de Souen, mi padre, Talín? Cuando lo condenó a nosotras las hijas, nos privaron incluso del derecho a enterrarlo. Por tu palabra, nos convertimos en esclavos del palacio. Sin embargo, el príncipe heredero, a quien protegiste toda tu vida, al final te traicionó. Esta es tu retribución. El emperador no pudo hablar. Su garganta dejó escapar algunos sollozos roncos antes de cerrar finalmente los ojos. Murió Eón. Todos se habían alejado de su lecho, persiguiendo al siguiente hijo. El príncipe heredero ni siquiera se fijó si su padre había fallecido. Salió, levantando el edicto falsificado. Estaba seguro de que el nombre que aparecía en él era el suyo. Pero cuando lo desenrolló ante la corte reunida, los consortes y los príncipes reales, el nombre era el cuarto príncipe. Mientras él celebraba, yo había cambiado los decretos. Una réplica exacta se deslizó justo debajo de sus narices. El príncipe heredero estaba tan cegado por la victoria que no se dio cuenta. El cuarto príncipe con armadura levantó su arco y disparó una flecha directamente a la muñeca del príncipe heredero. Tú mismo presentaste el decreto imperial, hermano, dijo con frialdad. Así que no me culpes por seguir la voluntad del cielo. Tadao gritó y se desmayó. El rostro del príncipe heredero se retorció de furia mientras escudriñaba a la multitud, buscándome. Tayu. Esa miserable chica me hizo esto. Pero ya me había ido. El eunuco Guan ya me había llevado. Príncipe heredero, cuando subestimas a las hormigas pierdes. Aulló como un loco. Pero ya era demasiado tarde. Había ofendido a demasiada gente. Aunque todos sabían que algo andaba mal, no tenían más remedio que reconocer el nombre del decreto. Más tarde, cuando se calmó la situación, fui a la prisión a ver a Tadao por última vez. Ya no vestía seda ni lucía joyas. Se acurrucó en un rincón, encantada y temblando. No. Se suponía que yo era una consorte noble. Esto no está bien. Iba a vestir brocado y seda. Iba a estar al lado del emperador. Sería la favorita. Murmuró para sí misma como una loca. Pero las palabras que dijo no eran parte de esta vida. De repente lo entendí. Si yo hubiera renacido, tal vez Tadao también. ¿De qué otra manera podría haberse arrojado a los brazos del príncipe heredero con tanta disposición? Tal vez en esa vida pasada, él tuvo uno. Porque antes no me había entrometido. Y ahora, al oírla gritar, eras tú. Lo arruinaste todo. Estaba seguro. Ella también lo recordaba. Me acerqué mirando el destrozo en que se había convertido. Y dije, cada palabra afilada como el acero, nunca fui yo quien te derrotó. Era tu orgullo. Ignoraste a tu familia. Solo pensabas en ti mismo. En tu última vida, cuando mis hermanas y yo morimos, ¿dónde estabas entonces? He regresado. Y no me disculparé. Tadao, nunca te preocupaste por nosotras. Así que perdiste. Perdiste contra ti misma, tu arrogancia, tu frialdad. Eras mi hermana. Pero al final de mi última vida, solo oí decirte, te lo mereces.
Así que ahora, en esta vida, te lo repito, te lo mereces. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la celda. Detrás de mí sus gritos resonaban como los lamentos de un fantasma. Tras la ascensión al trono del cuarto príncipe, lo primero que hizo fue purgar la facción del príncipe heredero. Algunos fueron exiliados. Algunos perdieron a sus familias. Otros fueron ejecutados. Mi padre fue exonerado. Pero sin hombres en la casa, la marquesa de Sowen jamás podría recuperar su antigua gloria. Así que mi madre, las concubinas y yo acordamos regresar a nuestro pueblo natal y vivir en paz. Mis hermanas ya no vivirían con miedo. Pero cuando les dije que no me quedaría con ellos, se aferraron a mis mangas con los ojos llenos de confusión. No entendían por qué no podía quedarme. Siempre debemos saldar nuestras deudas. Y cuando alguien te salva la vida, nunca lo olvidas. En cuanto a quién era esa persona, Wang Wangji, ¿cuánto tiempo sin verte? Desde que el cuarto príncipe ascendió al trono, no había visto al eunuco Wang. Era el mismo de siempre, frío, distante y siempre indiferente. Solo que ahora, el anillo de jade que una vez lució en su pulgar había desaparecido. Más tarde vi ese mismo anillo en la mano del cuarto emperador. No creo que jamás llegue a comprender del todo el secreto entre ellos dos. Ese día, supe que el eunuco Wang abandonaría la capital. Así que lo seguí. No quería quedarse en el palacio. Prefirió alejarse del brillo, el ruido y el esplendor podrido. Taoyu, dijo al verme. ¿Qué haces aquí? Lo miré con una sonrisa. Eunuco Wang, viajando solo, no necesitas que alguien te ayude en el camino. Se burló y luego rió fríamente. No me digas que eres adicta a ladrar como un perro. Sus palabras me hicieron sentir un poco avergonzada y un poco culpable. ¿Por qué siempre finges ser tan dura cuando por dentro eres blanda? Yo no soy blanda por dentro, replicó con un bufido. No. Entonces, ¿por qué sacrificaste tu vida de lealtad, solo para asegurar la paz de la familia de una humilde doncella? Giró bruscamente la cabeza, negándose a responder. Lo seguí a pasos cortos. Sé que eres un buen hombre, dije en voz baja. En el frío palacio oí a las consortes desechadas hablar de tu bondad una y otra vez. Si quieres mi opinión, eres el mejor hombre de todo el imperio. El eunuco Wang finalmente perdió la paciencia. ¿Qué quieres? Bajé la mirada con el corazón latiéndome con fuerza. Quiero ir contigo, susurré. Quiero quedarme a tu lado. Para siempre. Se estremeció sorprendido. Taoyu, ¿sabes lo que dices? Sí. Yo lo elegí. Ya no soy un eunuco en el palacio. No tengo poder. No tengo título. No me importa. Y no puedo darte hijos. No soy un hombre de verdad. Oh. Arqueé una ceja. Una vez me acosté con el príncipe heredero depuesto. ¿Me lo reprocharías también? Taoyu. Después de eso el eunuco Wang no soportó más mis tonterías. Al final, me dejó seguirlo. Todos los días me preguntaba cuándo me iría. Todos los días no decía nada. Antes de que el cuarto emperador consolidara su poder, una vez intentó silenciarme. Después de todo, su ascenso al trono no había sido del todo justo. Pero el eunuco Wang se arrodilló ante él y le rogó que me perdonara la vida a mí y a mi familia. El emperador creía haberlo mantenido en secreto, pero me subestimó. El cuarto príncipe no era como el antiguo príncipe heredero. Le quedaba un poco de humanidad. Un día me miró a los ojos y dijo, Taoyu. Si quisiera matarte bastaría con una sola orden. Pero no puedo traicionar la confianza de Wang Ji. Solo él llamaba al eunuco Wang por su verdadero nombre Wang Ji. En vida del viejo emperador, el cuarto príncipe no era el favorito. El eunuco Wang aún no era el gran supervisor. El palacio estaba plagado de eunucos retorcidos, hombres que no solo abusaban de las consortes en el frío palacio, sino que también se aprovechaban de los jóvenes príncipes que habían caído en desgracia. El cuarto príncipe era uno de ellos. ¿Y el eunuco Wang? El eunuco Wang fue quien lo salvó. Ese anillo de jade. Había sido un regalo. Quizás, solo quizás,
alguna vez hubo algo indescriptible entre ellos. Un vínculo que ninguno se atrevía a nombrar. Al final, el eunuco Wang me entregó ese anillo para suplicar por mi vida. Tao Yu dijo. Te enviaron al Palacio Oriental a morir. Te traje allí. Ahora, me aseguraré de que vivas. Él me salvó. Nos salvó a todos. Y así supe que, pasara lo que pasara, nunca volvería a dejarlo. Fin.